Entonces, ¿qué preferirías, el divorcio o el cuidado de alguien? El que me presentó esta elección extrema fue mi esposo en el 15º año de nuestro matrimonio. Durante muchos años, me ha despreciado y explotado. A los 43 años, con escasas perspectivas de volver a casarme, probablemente no espera que elija el divorcio. Me está imponiendo esta elección cruel, plenamente consciente de ese hecho. Suspiré en voz baja para que mi esposo no pudiera oír. Cualquier afecto que alguna vez sentí por mi esposo ya se había desvanecido de mi corazón, y él todavía no sabe el hecho de que no me preocuparía nada, incluso si nos divorciáramos. Mientras observaba la sonrisa desagradable de mi esposo, respiré profundamente. Luego, para liberar el resentimiento acumulado durante mucho tiempo, lo miré fijamente. Mi nombre es Joyce Hill. Cumplí 43 años esta primavera. Mi matrimonio con Solomon comenzó con un romance, y han pasado 15 años. Nuestro encuentro comenzó cuando Solomon se me acercó en el bar que frecuentaba. Este bar está tan escondido. No esperaba encontrar a alguien tan joven y encantador como tú aquí. ¿Te gustaría beber algo juntos? Al principio, lo vi como una persona frívola, pero a medida que hablábamos más, comencé a ver su encanto. Solomon me escuchaba atentamente y siempre reía alegremente. Me atraía su sonrisa y, finalmente, comenzamos a salir. 2 años después, decidimos casarnos. ¿Es cierto que tiene deudas? Deberías evitar casarte con una persona así. La mayoría de las dificultades recaerán sobre ti. No se trata solo de las deudas, pero siento que está ocultando algo. No puedo confiarle mi preciosa hija a alguien así. Después de presentarle a Solomon a mis padres, expresaron su oposición a nuestro matrimonio. Solomon había perdido a su padre cuando era joven y tuvo dificultades económicas durante sus días universitarios. Explicó que había contraído deudas para cubrir la matrícula y los gastos de manutención, pero mis padres se mostraron escépticos ante su historia. ¿Podría estar mintiendo algo? Basta. Aunque no lo apruebes, me casaré con Solomon. Me casé con Solomon a pesar de las objeciones de mis padres. Como resultado, este asunto hizo que mi relación con mis padres se volviera distante. Más precisamente, fui yo quien me distancié de ellos. Han pasado 15 años desde que me casé con Solomon. Ahora tengo 43 años, pero nunca hemos tenido hijos. Solomon no me trata como a una esposa, sino como a alguien que hace las tareas del hogar. Al principio, éramos una pareja amorosa. Algún día tendremos hijos, solíamos decir mientras ambos llevábamos vidas ocupadas. Sin embargo, solo un año después de nuestro matrimonio, la empresa en la que trabajaba se declaró en quiebra. En ese momento, Zelda, mi suegra, que vivía separada, me hizo esta sugerencia mientras yo estaba ocupada buscando un nuevo trabajo. ¿Por qué no te quedas en casa? Así, tendrás hijos en poco tiempo, muéstrame a mis nietos pronto. A los 6 meses de casados, mi suegra ya había empezado a presionarnos para que tuviéramos hijos. Consideró que la quiebra de mi empresa era una oportunidad perfecta para que dejara de buscar trabajo. La verdad es que es difícil llegar a fin de mes con los ingresos de Solomon. Todavía está pagando sus deudas universitarias y los gastos de manutención que puede proporcionarme son limitados. Ignorando las palabras de Zelda, me las arreglé para encontrar un nuevo trabajo, pero esto pareció haber fracasado. Después de eso, mi suegra empezó a lanzarme palabras duras. Quiero ver a mis nietos pronto, pero Joyce no entiende en absoluto mis deseos. Oh, debería haberme opuesto al matrimonio. Solomon podría haber encontrado a alguien mucho más adecuado para él, afirmó con calma. Su sarcasmo se volvió aún más severo. ¿Que no era más inútil? ¿Ni siquiera puedes hacer esto? Lo siento. Todos los fines de semana, mi suegra me llama para que me ocupe de una gran cantidad de tareas domésticas, hacer la compra, limpiar, cocinar, lavar la ropa. Las tareas domésticas me las deja a mí. Obedezco sus exigencias de ayudarla, pero ella nunca me da las gracias. En cambio, solo se queja de mis habilidades domésticas. Cuando cocinas, la comida sabe horrible. Incluso los platos comprados en la tienda serían mejores, dice. Cuando compro platos preparados, se queja, ¿eso es ahorrar dinero? O, el sabor es demasiado fuerte. Sin embargo, no puedo quejarme directamente a la madre de Solomon, así que sigo aguantando. Peor aún,
Solomon ha ido cayendo poco a poco bajo la influencia de su madre y ha empezado a menospreciarme. No se puede evitar que tu carrera se haya reiniciado al cambiar de trabajo, pero con un salario tan bajo, es imposible ganarse la vida, ¿verdad? Lo entiendes, ¿no? No puedo permitirme mantenerte sola, así que quiero que ganes al menos $30,000 al año. Ese es el estándar. Como fue justo después de cambiar de trabajo, mis ingresos eran muy bajos. Solomon no estaba satisfecho con esto y exigió que ganara más. Además, me presionaba para que me encargara perfectamente de las tareas del hogar y de mi suegra. Después de regresar a casa, no hace ninguna tarea doméstica y los fines de semana sale y se divierte. Solomon me da solo unos pocos cientos para los gastos de manutención y gasta el resto en sus pasatiempos y placeres. Las deudas que tenía de sus días de estudiante en algún momento se pagaron por completo. Más tarde se hizo evidente que estas deudas se debían a una adicción al juego y su historia de ser un estudiante con dificultades era una mentira. Después de casarnos, al pagar yo la mayoría de los gastos de manutención, logró obtener margen financiero y pagar sus deudas. Sin embargo, incluso después de pagar sus deudas, la cantidad de gastos de manutención que me proporcionó siguió siendo pequeña. En esta situación, seguí viviendo frugalmente, pero Solomon me culpó, diciendo, vivimos así porque no ganas más, punto. Debido a este estilo de vida estresante, un día de repente me desplomé en el trabajo. El médico diagnosticó que se debía al exceso de trabajo. Cuando Solomon y su madre visitaron el hospital, se enojaron porque me desplomé por exceso de trabajo. Eres demasiado débil para desplomarte por algo así. ¿Puedes vivir así?, me criticaron. Lo que dice Solomon es correcto. Es patético desplomarse por exceso de trabajo. ¿Qué pasa si la gente piensa que te estamos presionando demasiado? Sería vergonzoso para nosotros, agregó. A pesar de su falta de preocupación por mí, no me quedaba energía para discutir con ellos porque mi fatiga se había acumulado. Poco a poco, su trato duro se convirtió en una parte rutinaria de mis días. La razón por la que soporté el trato duro de Solomon y su madre es que decidí casarme con él, ignorando las objeciones de mis padres. Me he estado esforzando porque tomé una postura firme contra mis padres, y no puedo rendirme simplemente por unas pocas dificultades. Mientras soportaba esto, de repente me di cuenta de que habían pasado 15 años desde mi matrimonio. Durante este tiempo, el trato que me han dado Solomon y su madre nunca ha mejorado. Siempre me han tratado como si fuera su sirviente. Ya no tengo energía para defenderme. Sin embargo, recientemente su salud ha empeorado y me han llamado con más frecuencia para que la cuide. Deberías ir al hospital, le dije. He estado haciendo las tareas domésticas en su casa todas las semanas, pero hace aproximadamente un mes, noté que su cutis estaba mal. Hoy, se veía particularmente mal, dando órdenes en un tono duro. Mientras estaba sentada en su silla, después de haber sido tratada como una sirvienta durante años, estoy acostumbrada, pero no puedo pasar por alto a alguien que parece enfermo justo frente a mí. Aún así, parece que no le gusta mi preocupación. Deja de jugar al doctor. Yo decidiré sobre mi salud. Pero, mientras gritaba, arrojó una taza desde la mesa en mi dirección. Sin embargo, al carecer de fuerza, la taza no me alcanzó y cayó a sus pies. ¿Qué estás haciendo? Recoge esa taza y límpiala. Parecía querer alejarse de mí rápidamente, se tambaleó de su silla y fue a la habitación de al lado. Limpié en silencio el contenido de la taza que había caído al suelo. Bueno, ella es tan enérgica, debe estar bien. Había estado hablando de su salud con Solomon, pero él mostró poco interés. Cuidar a mi madre es tu trabajo, ¿no? No hay mucho que pueda hacer si me lo cuentas normalmente. No dije nada, pero esta vez, quería replicar. Pero ella es tu madre, ¿no? Pero replicar no cambiaría la situación. En todo caso, solo haría que Solomon se quejara más. Últimamente, el regreso de Solomon a casa se estaba haciendo más tarde, no había tenido la oportunidad de hablar sobre su condición y los días pasaban sin parar. Entonces, un día, todo cambió. Mi suegra fue llevada de urgencia a urgencias. Recibí una llamada del hospital mientras estaba en la oficina. Intentaron llamar a Solomon, pero no respondió, así que la llamada finalmente llegó a mí. Terminé mi trabajo apresuradamente y me dirigí al hospital. Ella se había desmayado mientras compraba en una tienda de alimentación local.
Según el médico, aunque su vida no corría peligro, necesitaría apoyo para las actividades diarias después de que le dieran el alta. Puede ser. Hasta ahora, había vivido separada de nosotros, y esa distancia era lo que hacía que mi difícil vida fuera algo soportable. Pero si viviéramos juntos, no me molestaría su acoso durante los últimos 15 años. Pero ahora estaba llena de ansiedad. Si viviera con ella, ¿podría mantener mi salud mental? Después de enterarme de la situación en el hospital, la dejé al cuidado del médico y regresé a casa. Solomon no había venido al hospital. Estaba esperando en casa cuando le expliqué lo que había sucedido. Se enojó. ¿Por qué no la llevaste al hospital antes? ¿Es tu culpa que mi madre haya acabado en estas condiciones? La había instado repetidamente a que fuera al hospital, pero no me escuchaba. Le había consultado a Solomon al respecto, pero le pareció demasiado molesto y no hizo nada. ¿Es culpa mía? Mientras reflexionaba en silencio, Solomon suspiró profundamente. Luego, hizo una sugerencia increíble. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no hay más opción que hacer que mi madre viva aquí. Venderemos su casa y su terreno. Por supuesto, tú te encargarás de cuidarla. Utilizar servicios de cuidado sería demasiado caro, así que te dejo todo el cuidado de ella a ti. ¿Qué? Pero entonces no podré seguir trabajando. ¿De qué estás hablando? Es natural que continúes con tu trabajo y las tareas de la casa como antes. Decir que no puedes hacer tu trabajo o las tareas de la casa por cuidarla es solo una excusa. Ante los comentarios irracionales de Solomon, simplemente me quedé atónita. ¿Cree que puedo ocuparme sola del trabajo de cuidadora y de las tareas del hogar? Es imposible. Ante estas palabras que se le escaparon inesperadamente, Solomon reaccionó. Si vamos a cuidar de tu madre aquí, debemos compartir las responsabilidades del hogar y del cuidado. ¿Es imposible para mí hacerlo todo sola? Solomon pareció sorprendido por mi réplica. Habiendo pasado los últimos 15 años en su mayoría sin desafiar, no solo él sino también yo estábamos sorprendidos por mi acción. Sin embargo, esas palabras espontáneas resaltaron lo poco realistas que eran sus demandas. Solomon frunció el ceño y replicó. ¿Es así? Entonces, ¿qué preferirías, divorcio o cuidadora? Elige cualquiera. No me importa. Mientras decía esto, Solomon esbozó una sonrisa desagradable, imponiéndome una tremenda elección. ¿No te llevas bien con tus padres y, si nos divorciamos, en quién confiarás? Será difícil para una mujer sola vivir decentemente con un salario tan bajo. Si me dejas, será el fin. ¿Sin mí, podría sobrevivir? De esta forma, Solomon me indicó con seguridad que el divorcio no era una opción para mí. Al verlo mirarme con tanta arrogancia, sentí que algo dentro de mí se rompía. Está bien, entonces elijo el divorcio. Me voy a mudar hoy. ¿Por qué no le pides a tu amante de 23 años que la cuide? ¿Qué? Sorprendido por mi respuesta inesperada, Solomon dejó escapar un tono de broma que nunca había escuchado antes. Su voz sonaba tan lastimera que casi me reí, pero lo pensé mejor. Reírme no ayudaría a que la situación avanzara. Conteniendo la risa, saqué algo que había estado escondiendo en mi bolso durante mucho tiempo. Toma esto. Mientras estaba desconcertado, Solomon tomó el sobre marrón abultado que le ofrecí. Mientras revisaba el contenido del sobre, su rostro se fue poniendo pálido. ¿Qué es esto? Le respondí con calma mientras la voz de Solomon temblaba. Es la prueba de tu romance con tu amante de 23 años. El sobre contenía numerosas fotografías. En ellas, se veía a Solomon estrechando íntimamente el brazo de una joven. El regreso de Solomon a casa se había retrasado 6 meses atrás. En ese momento, comencé a sospechar de sus acciones deshonestas, pero aún no había obtenido pruebas concretas. Sin embargo, su actitud alegre y constante cuando volvía a casa todos los días me indicó intuitivamente que algo no iba bien. Entonces, contraté a un detective y descubrí que, en efecto, estaba teniendo una aventura. Su compañera de romance era una stripper de 23 años. Visitó por primera vez el club de cabaret como parte de una asociación comercial. Solomon, inherentemente frívolo, había salido con varias mujeres antes de nuestro matrimonio,
pero parecía que estos problemas se habían resuelto después de que él cambiara sus intereses a otra parte después del matrimonio. Sin embargo, un día, invitado por un contacto de negocios a un club de striptease, conoció a una mujer que encajaba perfectamente con sus ideales y se enamoró de ella al instante. Desde entonces, había estado invirtiendo su salario en ese club de striptease, y con el tiempo formó una relación íntima con la stripper. Tu compañera de aventuras es linda y joven, pero ¿crees que puede cuidar de tu madre? A tu madre le gusta dar órdenes, y será aún más exigente después de que le den el alta. Señalando a la mujer de las fotos, me enfrenté a Solomon. No. Esto es un malentendido. Fue solo un poco de diversión, no una aventura, tartamudeó. Su confianza anterior se desvaneció y comenzó a ofrecer una excusa débil. Oh, solo un poco de diversión, dije, suspirando profundamente y deteniendo la conversación. Luego, saqué mi teléfono inteligente y reproduje un archivo de audio. Me divorciaré de mi esposa pronto, y luego me casaré contigo. Te protegeré por el resto de tu vida. Al escuchar la dulce voz de Solomon desde el teléfono inteligente, hice una mueca de incomodidad. Mientras tanto, Solomon, con el rostro pálido, me miró, exigiendo saber por qué tenía tal cosa. Esta es solo una parte de la evidencia recopilada por la agencia de detectives. Hay un montón de registros de tus llamadas con ella, y no importa si hablabas en serio o no. Tener una aventura con otra persona mientras estás casado conmigo es una infidelidad. Mientras decía eso, seleccioné una foto de la pila de evidencia y se la mostré a Solomon. En la foto, fueron capturados entrando a un hotel, con los brazos entrelazados íntimamente. ¿Quieres ver más? Puedo mostrarte muchas otras pruebas. ¿Todavía planeas poner excusas? Solomon se estremeció ante mi desafiante pregunta. Probablemente se dio cuenta de que ya no podía salirse con la suya. Cambió de táctica y empezó a acusarme. Oye, ¿usaste mi dinero para contratar a un detective? ¿Usaste mi dinero duramente ganado para un gasto tan inútil? Devuélveme mi dinero. Sorprendida por este ataque inesperado, me quedé momentáneamente sin palabras. Solomon aprovechó esta oportunidad para continuar con su ataque verbal. ¿Sabes cuánto cuesta contratar a un detective? Usar mi dinero para una investigación tan ridícula. Eres la peor esposa. Bueno, si me devuelves el dinero con intereses, esta vez podría perdonarte. Al ver que Solomon tergiversaba la situación para su beneficio, me quedé completamente asombrada y le pregunté, ¿cuándo te volviste tan mezquina? Luchando por mantener la compostura, le respondí con calma a Solomon, utilicé mis ahorros para el detective. No he tocado tu dinero en absoluto, así que no te preocupes por eso. Eso no puede ser verdad. No hay forma de que tengas tanto dinero para contratar a un detective. ¿O no sabías que recientemente me ascendieron a gerente de departamento? Ahora estoy ganando una suma bastante importante. Solomon estaba visiblemente sorprendido por esta revelación inesperada. Después de graduarme de la universidad, la empresa en la que había trabajado durante mucho tiempo se declaró en quiebra debido a la crisis económica. En mi siguiente trabajo, comencé desde cero como empleado de ventas básico. A pesar de aprovechar mi experiencia, inicialmente me asignaron un puesto de administración de ventas, pero había un sistema en marcha que prometía bonificaciones adicionales por el éxito, no solo un salario base. Al principio, me conformé con el puesto administrativo, pero afronté las quejas de Solomon de que quería ganar más y le pedí directamente a mi jefe que me transfiriera al de ventas. El puesto de ventas era un reto, pero lo acepté y me convertí en la primera persona en pasar de un puesto administrativo a uno de ventas en la empresa. En ese momento, la empresa tenía una grave escasez de personal en ventas y se necesitaba ayuda desesperadamente. Después de delegar las tareas administrativas de ventas a una empleada recién incorporada, comencé a concentrarme por completo en las ventas. El trabajo de ventas era realmente duro, pero resultó ser sorprendentemente adecuado para mí. Logré resultados que coincidían con los de mis colegas masculinos y, gradualmente, fui ganando reconocimiento, lo que me llevó a múltiples ascensos. Ahora, ocupo el puesto de gerente de departamento. Mientras que muchas mujeres interrumpieron sus carreras para dar a luz y cuidar a los niños, yo pude seguir trabajando porque Solomon y yo no teníamos hijos. Esto me permitió construir y avanzar en mi carrera. Si hubiéramos tenido hijos,
Mi carrera podría haberse interrumpido y el divorcio de Solomon podría haber sido más complicado. ¿Por qué no me dijiste algo tan importante?, preguntó Solomon. Traté de decírtelo, pero cada vez que intentaba hablar, apenas me escuchabas. ¿Lo hiciste? Cuando decidí pasar de la administración de ventas a un puesto de ventas, traté de compartir esto con Solomon. Sin embargo, él dijo, habla de trabajo, ahórratelo. No quiero oír hablar de eso. Cuando llego a casa, estoy cansado, y con eso, nunca escuchó el final de mi historia. Con cada ascenso, traté de contárselo de nuevo a Solomon, pero nunca parecía interesado en escuchar. A pesar de sus constantes exigencias de que ganara más, no mostró ningún interés real en qué tipo de trabajo estaba haciendo o cuánto ganaba. Fue el invierno pasado cuando vi la cantidad de la bonificación que recibí de la empresa, y se me ocurrió una idea. Si estoy manejando una cantidad tan grande de dinero, podría vivir cómodamente por mi cuenta. Nunca había pensado de esa manera antes, pero en ese momento, simplemente me vino a la mente de forma natural. Tal vez había estado albergando cierta insatisfacción con mi situación durante mucho tiempo. Me había casado con Solomon a pesar de la fuerte oposición de mis padres, que me decían a mí misma que debía superar cualquier dificultad para seguir con él. Sin embargo, incluso con tanta determinación, hay límites a lo que uno puede soportar. Después de 15 años de matrimonio, finalmente llegué a ese límite. Después de darme cuenta de esto, decidí divorciarme y contraté a un detective para ese propósito. Si bien había sospechado del comportamiento deshonesto de Solomon, hasta ahora no había tomado ninguna medida concreta. No había considerado el divorcio como una opción, convenciéndome a mí misma de que debía permanecer con Solomon sin importar lo difícil que fuera. Sin embargo, en el momento en que decidí divorciarme, tomé medidas. Finalmente obtuve pruebas de la infidelidad y ahora estoy confrontando a Solomon. Solomon no me ha tratado como a una igual. Para él, yo era una herramienta conveniente, que me menospreciaba y trataba como a una sirvienta. Antes de casarnos, él era amable y me escuchaba, pero en algún momento se convirtió en una persona fría. Tal vez no me había dado cuenta antes, pero tal vez Solomon siempre fue así. ¿Quién querría quedarse con una persona así? Normalmente, es imposible. Por eso elegí el divorcio. No quiero cuidar de una suegra que nunca me ha valorado desde el principio. Incluso si me ofrecieran dinero, me negaría. Después de su colapso, el cuerpo de mi suegra se volvió frágil, pero su mente se mantuvo lúcida. Si la cuidara en casa después de que le dieran el alta, seguramente me trataría más como a una sirvienta que antes. Consideraría la posibilidad de cuidarla si me respetara y me apreciara, pero esperar esa actitud de ella no es realista. Cuando Solomon me obligó con confianza a elegir entre cuidarla y divorciarme, ya estaba decidida. Debería decirte que gano más que tú. ¿Qué? A pesar de tu falta de contribuciones sustanciales a nuestros gastos de vida, el hecho de que nunca hayas cuestionado nuestro estilo de vida demuestra lo inconsciente que eres. La razón por la que podías comer todos los días era porque yo ganaba dinero. Parece que todavía no lo entiendes. Pero eres tú quien estaría en problemas si nos divorciáramos. Solomon, que siempre me ha menospreciado, se enoja al saber que gano más. Su rostro se pone rojo, sus labios se aprietan con fuerza y tiembla de ira mientras me mira fijamente. Mientras lo miro con incredulidad, suelta algo inesperado. Bien, lo entiendo. Quiero el divorcio de una mujer tan arrogante como tú. A cambio, dame la mitad de tus ahorros. Existe algo llamado división de bienes. Su estupidez me hace mirar al cielo con frustración, pero rápidamente vuelvo mi mirada hacia él y le doy otro golpe con una voz fría. Si vas a reclamar la división de bienes, tendrás que hablar con mi abogado. ¿Un abogado? ¿Estás sorprendida? Ya he contratado a un abogado para que se encargue de la división de bienes. Si Solomon hubiera dicho que se ocuparía él mismo del cuidado de su madre, yo habría reconsiderado el divorcio y habría puesto al abogado en espera. Originalmente, tenía la intención de pasar por alto la infidelidad de Solomon y superar este periodo difícil juntos. No esperaba que hiciera una propuesta así, pero terminó de esta manera. Solomon se puso nervioso en el momento en que escuchó la palabra abogado. ¿Un abogado? ¿No es algo que podemos manejar nosotros mismos? No hay necesidad de llegar tan lejos. Nunca me has escuchado adecuadamente y me has ignorado todo el tiempo.
Es por eso que creo que no podemos resolver esto solos. Además, quiero que te hagas responsable de todo lo que ha pasado, y la mejor manera de garantizarlo es involucrar a un profesional. Solomon miró a su alrededor con ansiedad y el rostro pálido. ¿Pensabas que no habías hecho nada malo? En ese momento, el rostro de Solomon se contrajo aún más. Me había degradado y tratado como a una sirvienta, pero aparentemente nunca anticipó que tomarían represalias contra mí de esa manera. Sus acciones egoístas hicieron que me arrepintiera de haberme casado con él y me sintiera resentida por mis propias decisiones. Entonces empezaré a hacer las maletas. Tú averigua el resto, dije y comencé a irme. De repente, Solomon extendió la mano y agarró el dobladillo de mi ropa. Espera. Suéltame. No tengo dinero. Fruncí el ceño ante la repentina confesión de Solomon. Me obsesioné con la stripper y le compré muchos artículos de diseño para llamar su atención. Debido a eso, mis ahorros casi se acabaron. Es por eso que no tengo dinero para darte. Recientemente, incluso he estado pidiendo prestado un poco de la pensión de mi madre. Increíble. ¿Has estado usando la pensión de tu propia madre? Era la primera vez que oía hablar de ello, pero parecía algo que Solomon haría. De repente, se me ocurrió una idea. Nunca antes habías hablado de vivir juntos, pero en cuanto tu madre enfermó, lo sugeriste, no por su bien, sino por tu propio bien, ¿verdad? ¿Estás intentando vender nuestra casa y nuestro terreno para conseguir el dinero? Al oír mis palabras, Solomon desvió la mirada torpemente. Sentí náuseas al saber que mi marido podía actuar de forma tan calculadora. Eres realmente despreciable por hacer esas cosas para tu propio beneficio. Tu madre me ha tratado horriblemente, pero me da pena que tenga un hijo así. Sin embargo, aunque pueda sentir un poco de compasión, no voy a perdonar todas sus acciones pasadas. Me quité de encima la mano de Solomon y declaré con valentía, no importa que tus ahorros se hayan agotado. Si es necesario, haré que te embarguen el sueldo para cubrir los costes. Tengo un abogado de divorcios con experiencia en estos asuntos. Espera, por favor, reconsidera tu decisión. Te lo ruego. Es imposible. Por más que me negué firmemente, Solomon no dio señales de rendirse fácilmente. Se arrodilló como si expiara un pecado grave, pidiendo perdón desesperadamente. Lo siento de verdad. A partir de ahora, cambiaré y empezaré de nuevo. Ayudaré con el cuidado de mi madre, por supuesto, y ayudaré activamente con las tareas del hogar. Nunca volveré a engañarte. Si te divorcias de mí, mi vida no tendrá futuro, suplicó. Parecía que finalmente comprendió que su vida diaria no podría funcionar sin mí, pero era demasiado tarde. ¿Cómo podría creer en tus palabras ahora después de años de traición? Eres increíblemente ingenua y estás desconectada de la realidad. Estoy decidida a seguir adelante con este divorcio por cualquier medio necesario, afirmé resueltamente. De ninguna manera. Salomón exclamó en estado de shock. Lo que estás a punto de enfrentar es la consecuencia natural de tu continuo desprecio por mí. Simplemente acéptalo en silencio. Prepárate. Se lo dije. Una expresión de desesperación absoluta cruzó el rostro de Solomon y se desplomó débilmente en el suelo. Después de eso, procedimos formalmente con el divorcio y resolvimos con éxito la división de bienes con la ayuda de un abogado. Solomon decidió hacerse cargo de su madre y vendió la casa y el terreno que ella poseía. Luego utilizó el dinero de la venta para pagar la pensión alimenticia. Después del divorcio, Solomon se quedó solo con la stripper con la que había estado involucrado y le propuso matrimonio. Mi esposa me dejó y lo perdí todo. Eres todo lo que me queda. Ayúdame, cásate conmigo y cuida de mi madre. Sin embargo, la stripper rechazó firmemente su propuesta. Ella solo estaba usando las emociones de Solomon para su negocio, confundida por el afecto genuino, y lo rechazó severamente, insistiendo en que nunca más volviera al club. Cuando Solomon le propuso matrimonio a la joven stripper con la intención de que ella cuidara de su madre, fue una petición insoportable para ella. Solomon, una vez encantador, parecía haber perdido su capacidad de comprender a las mujeres con el tiempo. Habían pasado 15 años y el hombre que una vez fue ya no existía. Finalmente, su relación con la stripper que conoció en el club de striptease terminó con su expulsión del establecimiento.
Todo el dinero y el tiempo que había invertido allí se esfumaron sin obtener ningún beneficio. No le exigí una disculpa a la stripper cuando me enteré de que su compañera de aventuras trabajaba en el club de striptease. Comprendí intuitivamente que era parte de su comportamiento profesional. Le agradezco que haya cooperado para suavizar el proceso de divorcio. Mientras tanto, mi suegra se alegró inicialmente de saber de nuestro divorcio, pero se encontró con que la realidad estaba muy lejos de sus expectativas. Después de ser dada de alta del hospital, sufre por la atención inadecuada de Solomon y suplica repetidamente que regrese. ¿Por qué te divorciaste, Joyce? Tú eres la razón por la que estoy sufriendo tanto, arremete contra su hijo. Parece completamente inconsciente de que ella fue parte de la razón de nuestro divorcio. Si hubiera sido más comprensiva, tal vez no hubiera dejado solo a Solomon, y tal vez no nos hubiéramos divorciado. Sin embargo, mi suegra es muy egocéntrica, como Solomon. Solomon, que no puede permitirse el lujo de pagar los servicios de cuidado de su madre, se encuentra en una situación desesperada. Aunque lo considero un castigo merecido por el trato que me han dado, a veces siento que todavía es relativamente leve. Su futuro parece envuelto en desgracia y oscuridad. Sea cual sea el futuro que les aguarda, me siento desconectada de cualquier sentimiento particular al respecto. Es su merecido, pienso, sin mucha emoción. Después del divorcio, visité la casa de mis padres para disculparme sinceramente por mis acciones pasadas. Estaba preparada para un posible distanciamiento, pero, contrariamente a mis expectativas, mis padres me recibieron de nuevo con una cálida bienvenida. Si tú eres feliz, nosotros estamos satisfechos, me dijeron mis padres. Sí, siempre serás nuestra hija amada. Tu felicidad es lo más importante para nosotros. Mi madre añadió, mamá, papá, muchas gracias. Expresé mi profunda gratitud. Mis padres me habían perdonado desde el principio y estoy muy agradecida por su tolerancia. Actualmente, he alquilado un nuevo apartamento cerca de la casa de mis padres y he comenzado una nueva etapa. Aunque mi trabajo sigue siendo tan ajetreado como antes, no tener que preocuparme por Solomon o Zelda ha facilitado significativamente mi vida. En el futuro, incluso si tengo la oportunidad de volver a casarme, planeo ser más cautelosa al elegir una pareja. Pero por ahora, creo que podría ser bastante agradable pasar algún tiempo sola. Estoy considerando disfrutar de esta vida independiente. Aprecio estos días de paz.